Bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. El ministro Juan José López de Simoni, hablando de cuestiones de seguridad, hablando de la pandemia, de la actividad que realiza la policía en ese aspecto y también de cuestiones políticas, con definiciones fuertes. Además, en nuestro programa de hoy vamos a charlar acerca de las fronteras. ¿Qué pasa con las decisiones que han tomado el Estado Nacional fundamentalmente? ¿Cómo repercute con los argentinos y argentinas que están afuera y con los que están en el país pero quieren viajar? El senador Martín Barrionuevo vino aquí con lo que hace siempre, con el análisis de sus números, pero también hablando de decisiones que habría que tomar si los números de la segunda ola de la pandemia empiezan a empeorar en la provincia de Corrientes. Esto es lo que nos dijo en esta edición de Final Abierto. Empezamos a repetirnos algunas preguntas que ya nos hicimos en algún otro momento y es ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cuándo comienza la segunda ola en este caso? A principio de la semana, la ministra de Salud y el jefe de Gabinete de la Nación encabezaron una conferencia de prensa donde pidieron extremar las medidas, incluso tomaron algunas decisiones respecto a la Administración Pública Nacional, y para poder ver justamente cómo van los números, nos acompaña hoy Martín Barrionuevo. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. ¿Qué pasa con la cantidad de casos? ¿Cómo están creciendo la cantidad de casos en el país y en la provincia de Corrientes? Vayamos de más a menos, ¿no? Primero en la región, en todos nuestros países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, el crecimiento de casos es exponencial, salvo en Bolivia, en los otros 4 ya hace más de un mes. Con lo cual esto nos lleva a analizar la situación nacional, en donde hace una semana aproximadamente empezó un crecimiento ya más marcado del que veníamos teniendo y lleva ya a la preocupación, ¿no? Lleva a la preocupación y fundamentalmente llamar a que nos ocupemos todos, cada uno de nuestro rol, que nos ocupemos los ciudadanos. Y en esto yo quiero ser claro, nosotros hemos tenido un verano en donde nos tomamos vacaciones de la pandemia. Hemos tenido un verano donde nos tomamos vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Nos hemos juntado más con amigos, quizás no todo lo que queríamos, pero nos hemos juntado más con amigos, nos hemos juntado más con familiares, hemos tenido muchas más reuniones de las que veníamos acostumbrados durante el año pasado. Bueno, ese tiempo hoy está claro que terminó. Hoy es el tiempo en donde debemos volver a espaciar las reuniones, a que haya 4, 5, 6 días de diferencia entre una reunión y otra reunión, de manera que si hay algún contacto en la última reunión, nosotros ya lo sepamos antes de la siguiente, donde tenemos la dificultad que empieza a llegar el frío, entonces tendemos a reunirnos en lugares cerrados y eso es un avance que ha tenido la investigación en todo este tiempo. El año pasado prácticamente no hablamos de la ventilación de ambientes y de los ambientes abiertos y la verdad es que hoy está demasiado claro que esto es el núcleo central de la transmisibilidad, es los ambientes cerrados. Entonces encontrar los mecanismos para tener una puerta abierta y una ventana abierta cruzada, si andamos en auto tener 5 centímetros adelante abierto y 5 centímetros atrás. ¿Por qué digo todo esto? Porque pareciera ser que todos nos ponemos a mirar qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el gobierno nacional, provincial o municipal, y después en todo caso criticamos esas medidas, pero muchas de las cosas vienen de nuestro lado. Y estoy convencido de que la inmensa mayoría de la gente, de la comunidad, de la sociedad, quiere cumplir con esta. ¿Y eso tiene correlación en los números? ¿Los lugares, de acuerdo a las decisiones que tomaron los gobiernos, cómo se vieron los números? Bueno, sí, tiene absoluta relación. Además tenemos hoy una situación que nos permite ver con claridad esto. ¿Qué pasó? La vacuna llegó mucho antes de lo que se esperaba. Nosotros el año pasado hablábamos con suerte de que íbamos a tener la vacuna en el segundo semestre y esperábamos entonces al segundo semestre de este año como algo
y la vacuna llegó antes al mundo, llegó antes también a la Argentina. Eso generó también en mucha gente esto de que, bueno, ya lo peor ya pasó. Sí, relajación. Y la relajación. Y quiero traer a colación relacionado a los números que me preguntaba recién. Chile. Chile es el país de Latinoamérica que mayor porcentaje de la población tiene vacunada. Hoy encontramos muchos adoradores de Chile y está bien que lo hagan en materia de vacunación, pero Chile en este momento tiene el 80% de su población en cuarentena, en confinamiento. Entonces, las cosas van en paralelo. Por un lado la vacunación y por otro lado los cuidados. Claro. Y dentro de estos cuidados están los personales, como los que hablábamos recién, y las medidas que seguramente habrá que tomar, como las que se tomaron, mencionabas vos recién, el teletrabajo en organismos nacionales, pero más que nada son una muestra de decir, che, estamos en otra situación, sí, estamos ya parémonos de otra forma ante el Martín, problema. Estamos ante el comienzo de la segunda ola, se ha confirmado que ya hay casos sin nexo epidemiológico, ni de personas que recién han ingresado al exterior, de todas las variables, de todas las variantes de la cepa. Digo, ¿qué nos espera a los correntinos? Para preguntarte, estamos acá, ¿no? ¿Qué nos espera aquí en Corrientes? Incluso si ustedes ven en Corrientes, la segunda ola arrancó bastante antes. ¿Pensás que ya en Corrientes estamos en la segunda ola? Sí, no tengas dudas que sí. Con una característica que la diferencia bastante de la anterior, y me parece que nos tiene que llevar a reflexionar muchas cosas. ¿Cuál es esa característica? Ya dejó de ser el foco nodal la capital y la zona metropolitana. Hoy tenemos casos distribuidos en toda la provincia. Es más, tenés Esquina, tenés Virasoro, tenés Curuzú, tenés Goya, tenés Mercedes, tenés Ituzaingó, todos municipios que están lejos de la capital, con muchísimos casos, con niveles de incidencia, es decir, casos cada 100.000 habitantes muy superiores a lo de la capital. En la capital siguen muy altos, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque creo que una de las cosas que tenemos que replantearnos, lo digo seriamente y solo para ponerlo en debate, es la estrategia de la centralización y la concentración de la atención de los enfermos de COVID en Corrientes Capital. A ver, con eso estás diciendo que deberían adecuarse hospitales del interior para la atención, para lo que viene. Yo estoy convencido de que sí, Carlos. En todo caso es una opinión que espero sea escuchada. No hemos sido escuchados. Porque, nunca hemos sido escuchados. Martín, los hospitales regionales, cabecera de región, tienen como una unidad, pero de todos modos se traslada todo al hospital de campaña, ¿no? Tienen una unidad de detección y de contención inicial en donde se los evalúa, y está muy bien que así sea, pero cualquier persona evaluada con criterio de internación es enviada a Corrientes Capital. Entonces, lo que yo estoy convencido que tenemos que, en primer lugar, conociendo a la gente del interior, en donde, si bien está acostumbrada a que nuestro sistema de salud se parezca mucho más a un sistema de transporte que a un sistema de salud. O sea, ¿el temor es que lleguen tarde a la consulta? No solo eso, sino que además estamos generando dificultades muy marcadas en la gente que tiene que trasladar 300 kilómetros para venir a Corrientes Capital sin la posibilidad de tener sus seres queridos cercanos acá. Entonces, la realidad es que yo estoy convencido de que tenemos que encontrar mecanismos de que estos hospitales regionales puedan tener un nivel mayor de contención y que en todo caso sean derivados aquellos que puedan ser más complejos. Eso en principio demanda que algo que por el momento no se vio, que es que mientras esté ocurriendo esta centralidad se capacite a personal del interior que puedan tener las mismas capacidades de diagnóstico, de ataque de la enfermedad, y también la cuestión infraestructural, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo el hospital de campaña montado al efecto que hospitales del interior con las falencias que tiene ya históricas, digamos, y que además se tiene que ocupar de una cuestión específica como esta. Sin dudas, sí, lo que tenemos que rescatar es lo que se decía recién, que en los hospitales ya hay unidades de atención, de esta atención primaria, digamos, ¿no? Entonces lo que uno plantea es decir, bueno, a esta atención primaria ampliarla para que aquellos
Hoy además, algunos de ellos, hoy escuchaba al director del hospital de esquina decir que tienen el tomógrafo, que pueden llevar adelante una evaluación más sofisticada que a la que estamos acostumbrados en general. Sí, que derivan cuando ya se agravó un poco el cuadro, que pueden derivar recién ahí. De hecho, la lectura que hoy se tiene y el conocimiento que hoy se tiene de la enfermedad es que con las primeras tomografías vos ya sabés para dónde está yendo. Entonces, eso es lo que digo, que no todos sean trasladados, sí, por supuesto los necesarios. Ahora, Martín, no todos, ¿no? Esa es como la cuestión técnica, médica, científica, digamos. Ahora, la otra cuestión que va de la mano, que tiene que ver con la económica, con el ritmo de la ciudad. Hay municipios del interior que fueron y vinieron, pero que la vida fue relativamente normal y qué sé yo. ¿Vos crees que estamos en condiciones de poder transitar esta nueva ola de la enfermedad con los conocimientos que tenemos y enfrentando de otro modo al virus, o estamos en condiciones de generar parates como las primeras veces? Yo no creo que nadie hoy por hoy esté pensando en llegar a paralizaciones como las que hemos vivido allá durante 3 semanas entre marzo e inicios de abril. Ahora, sí es claro que vamos a tener que tomar medidas. En algún momento, si no es ya, será dentro de una semana o dentro de 2, pero vamos a tener que tomar medidas. Yo siempre aconsejo que sean antes. ¿De qué para tipo, evitar, Martín? ¿Qué te parece? La que a mí me parece la más eficiente hoy tiene que ver con el cierre de la nocturnidad. El cierre de la nocturnidad, en mi opinión, tiene, por supuesto, grandes afectados. Fundamentalmente el sector del esparcimiento y el gastronómico, pero también es un sector acotado y concentrado de la economía. Ahora, el cierre de la nocturnidad, en la medida que sea un cierre real, después llamémosle como querramos, será toque de queda o no, nos permite algo que para mí es clave, que la medida que tomemos se pueda controlar. Nosotros no podemos descansar más en medidas que dependan de la responsabilidad social. Nosotros tenemos que tomar medidas en donde, digamos, a ver, de esta hora a esta hora no se transita. Claro. Y si alguien transita, pues podrá ser controlado. Y si tiene motivos para hacerlo, pues podrá hacerlo. Ahora, ¿no? Martín, has dicho en una de tus respuestas que no son escuchados. Sí, no hemos sido escuchados, Carlos, de ninguna manera, de ninguna manera. Sí hemos sido absolutamente colaborativos, hemos tenido una absoluta... ¿Pero son convocados, no son convocados? Nunca, jamás, ¿hay diálogo? Jamás, nada. Jamás. Todas las cosas que hemos hecho llegar como aportes al gobierno de la provincia, las hemos hecho siempre llegar nosotros como motu propio. Ahora, soy bastante crítico del ritmo de aplicación de las vacunas. ¿Por qué? Porque creo que estamos cayendo en una concentración y esto hace que vayamos lento, más lento que el resto del país. Es algo corregible, absolutamente corregible. Creo que, por supuesto, para eso hay que desconcentrar. Todos los municipios del interior tienen capacidades instaladas en su recurso humano para hacer este trabajo. Sin embargo, se sigue haciendo vía la infraestructura provincial. Me parece que con la llegada a mayor ritmo de vacunas, como está sucediendo ahora y como va a suceder en esta semana, la que viene y la siguiente, la realidad es que vamos a necesitar de un sistema mucho más aceitado, descentralizado. Ahora, hay una cosa que para mí es clave. Para descentralizar, tenés que tener transparencia. Y creo que ese es uno de los meollos de la cuestión a resolver en la vacunación en Corrientes. La falta absoluta de transparencia. Nosotros, desde mi rol de opositor, me ocupo de informar el avance de la vacunación, con números, con datos, cargados por la propia provincia en el Monitor Público Nacional. La provincia no informa de ninguna manera cuántas dosis envió cada municipio. O sea, estás pidiendo un monitor público provincial. Sin duda, y lo hemos planteado legislativamente también. Y desde el oficialismo se han negado a tratarlo, así como se han negado a defender al ministro que transportaba 900 dosis de vacunas en su camioneta. Se han negado a defenderlo, los diputados se ausentaron, en el Senado no dijeron una sola palabra. Por eso digo, me parece que para descentralizar necesitamos transparencia. Y esto claramente hoy
no se está dando en Corrientes. Martín, por último, decía la ministra de Salud esta propuesta de hiperterritorializar las decisiones. Por ejemplo, vemos hoy, como decía, el mapa de Corrientes muy distinto a lo que se veía antes. Pensar en hiperterritorializar las decisiones, ¿qué requiere? Aparte de esto que vos decías, dotar de infraestructura, sin dudas, sanitaria, ¿qué otras cosas serían necesarias para esto? Fundamentalmente ceñirnos a los indicadores epidemiológicos, que me parece que no lo hemos hecho. A ver, vayamos a una discusión que después discutamos si estuvo bien o mal, no importa. Se iniciaron las clases en toda la provincia, por igual. ¿Teníamos la misma situación epidemiológica en toda la provincia? No, claramente no. ¿Tenemos hoy la misma situación epidemiológica en toda la provincia? No. ¿Se está pensando en tomar medidas al respecto? No se escucha. ¿Dónde ve la situación epidemiológica más complicada? Desde el punto de vista de los indicadores, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Desde el punto de vista del territorio, te decía recién Virasoro, te decía recién Curuzú, creciendo en los casos. Goya muy estable pero muy alto, Corrientes capital en la misma situación que Goya, estable con leve crecimiento pero muy alto, Ituzaingó, gracias a Dios, bajando los casos, Esquina bajando en los casos. Ituzaingó, digo, lo marco especialmente porque allí se encontró la variante de Río de Janeiro, y yo miro, cada vez que abro el parte epidemiológico, lo primero que miro es el número de Ituzaingó para saber que esta variante no esté afectando significativamente en esta comunidad. Aparentemente, al menos por ahora, no se ha dado, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, por favor, un gusto. Estuvimos charlando con Martín Barrionuevo acerca de qué nos espera en esta segunda ola que, como él dijo, ya comenzó. Hace unos días que están danzando nombres en la provincia de Corrientes en función de la fórmula gubernativa y en función de la fórmula oficial. ¿Quién va a acompañar a Gustavo Valdés en Encuentro por Corrientes? Nosotros hace unas 2 semanas hemos hecho un listado de posibles candidatos a vicegobernadores, a vicegobernadoras, y bueno, pero estamos advirtiendo también que hay ahí una cuestión que por lo menos es digna de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Qué cargos son los que están aspirando las mujeres de los distintos partidos? ¿Y por qué se habla de una compañía femenina para la fórmula oficial? Vamos a ver una placa, Gaby, que tiene que ver con, bueno, los nombres que aparecen ahí. Aparecen un par de mujeres, pero ¿qué es lo que pasa con la fórmula? Bueno, la pregunta en realidad acá que nos podemos hacer es ¿por qué la máxima aspiración que leemos hasta ahora, que escuchamos en las mujeres en general, en realidad no solo en las mujeres, es ser candidatos a vice, ¿no? Y esto ¿qué habilita también? Sabiendo que en realidad la figura del vicegobernador o la vicegobernadora es una figura de reemplazo, básicamente, claro, ¿no? Más allá de tener la presidencia del Senado, pero de por sí no tiene tanto peso propio, y sin embargo pareciera el lugar al que aspiran muchos, como llegando a lo máximo que pueden aspirar. Sobre todo pareciera como que las mujeres, bueno, lo máximo que podrían aspirar en una fórmula es a ocupar el lugar de vicegobernadora. Ahora, ¿y no crees también ahí que desde el punto de inicio de una campaña se plantea en esos términos? Es decir, no hay ninguna candidata mujer que dispute directamente la candidatura a gobernadora. Exactamente, y por ejemplo, en el caso del PJ tal vez haya sonado Ana Almirón, por ejemplo, pero tampoco, ni siquiera ella se ha sentido... Se autopercibe como candidata, y me parece que falta, y que esto tiene que ver también con las construcciones hacia adentro de los partidos políticos y los apoyos que hay a las mujeres hacia adentro de los partidos políticos. Pareciera una especie de techo de cristal, ¿no? Que es un lugar todavía inaccesible para las mujeres. En el caso del PRO, que tienen como 2 candidatas muy fuertes, por lo menos son figuras que... Son las figuras más fuertes, podríamos decir, exactamente, ¿no? Bueno, pero ahí tienen otro problema, ¿no? Que es de carácter cuantitativo, digamos, ¿no? Pues el PRO fue a elecciones en el último domingo, hubo elecciones en algunos municipios, va a haber elecciones en otros, hubo una lista de consenso, pero lo que evidencia también el PRO ahí es que
no tiene sustento. Bueno, pero ahí yo puedo poner otra pregunta, Pepe, que es, cuando hablamos de los números, cantidad de votos, en definitiva estamos poniendo otra vez la cuestión de la meritocracia. Y lo que estamos diciendo es, al poner una mujer en la fórmula, queremos dar un mensaje, queremos tomar una decisión política respecto a la paridad de género, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o nos vamos a regir por la cantidad de votos que tiene cada espacio. Porque ahí cambiamos completamente la lógica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, si jugamos con la cantidad de números, claramente tal vez el PRO no pueda poner ahí a sus mujeres o a sus candidatas, pero ¿con qué lógica vamos a tomar esa decisión? Bueno, pero la lógica con la que ya viene trabajando el PRO dentro de Encuentro por Corrientes tiene que ver con la lógica inversa, es decir, tiene una sobrerepresentación en función de su cantidad de votos. Es decir, que no es excluyente, solo es para decir, bueno, el PRO, si se anima a una candidatura per se, digamos, a una candidatura total, bueno, los votos evidentemente son muy menores. Ahora, en cuanto a la sociedad, evidentemente son buenos haciendo negocios societarios, digamos, porque tienen 2 legisladores, tienen un ministro, tienen gente, uno, depende cómo se cuente, 1 o 2 ministros que clave dentro de la administración con esa misma cantidad de votos. Entonces, ahí también hay que mirar ese. Pero, Gaby, finalmente, ¿qué es lo que te parece a vos? ¿Cómo hay que dar esa discusión? ¿Y qué es lo que le está faltando en todo caso a los partidos para poder decir, bueno, a partir de ahora nosotros también terciamos en esta discusión? Claro, vuelvo a decir esto, que a mí lo que me parece es que la discusión es si la decisión es una decisión política de tipo qué queremos mostrar con la fórmula, o es una decisión de nos sentamos a discutir meritocracia, cantidad de votos, quién tiene más peso, que hasta ahora es lo que han dicho por lo menos la mayoría de los referentes de Encuentro por Corrientes y del radicalismo, que aparentemente son los que toman las decisiones en Encuentro por Corrientes. Nosotros decidimos la fórmula y vamos a ver quiénes están en condiciones y qué tienen para aportar, dijo Valdés en su momento, ¿no? ¿Qué tiene para aportar cada uno? ¿Cuánto mide? Y en base a eso... Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también aquí uno de los referentes más importantes de Encuentro por Corrientes, que es el senador Colombi, dijo, bueno, también vamos a tener en cuenta el clamor social, ¿no? Y el clamor social, me parece que si vamos a ese punto, el tema de las mujeres está como en agenda. Pero bueno, ellos también dicen eso. Las propias mujeres radicales, ¿no? Han puesto en agenda y lo han presentado hace muy poco tiempo, nucleadas en el colectivo Tabá, que hicieron esta presentación de pedir la paridad de género también en los diferentes aspectos y trabajar en pos de esta cuestión. Todos estos temas están en agenda para este año político que ya empezó en la provincia de Corrientes. Uno de los puntos más importantes de discusión en la gestión de la pandemia en estas últimas semanas fueron las fronteras argentinas. Como ustedes saben, Corrientes tiene muchos kilómetros y muchos puntos de frontera, por eso vamos a tratar de mirar cuál es la situación allí. ¿Cómo está, Ataliba? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación en cada una de las fronteras, teniendo en cuenta que no son las localidades, por lo menos por ahora, que reportan mayor cantidad de casos al parte epidemiológico provincial, ¿no? Al momento, todas las fronteras terrestres de ingreso a la República Argentina están cerradas. Hay una disposición administrativa que refuerza ya la decisión que se publicó el 24 de diciembre del 2020, que refuerza esa decisión de cerrar todas las fronteras terrestres a partir, obviamente, desde el 25 de diciembre, pero con mucho más fuerza a partir de las 0 horas del sábado 27 de marzo. Esto sumado a la restricción, a la suspensión de los vuelos desde 3 países. Ya veníamos con la suspensión de los vuelos de Gran Bretaña y ahora se suma a Brasil, los vuelos que provienen de Brasil, de México y de Chile. Esto hay que entenderlo en un contexto, es decir, no es cierre de fronteras por capricho, el contexto es el contexto de pandemia internacional, de aumento de casos de contagios, pero por sobre todas las cosas de esta amenaza que representa la viralización de las nuevas cepas y la existencia ya en la República Argentina. Lo que estamos haciendo es colaborando en poner una defensa para que esta cepa no siga ingresando a la República Argentina.
Por eso esta decisión administrativa. Brasil está muy complicado. Las grandes ciudades de Brasil están complicadas en sus unidades de terapia intensiva. Uruguayana, que está enfrente a Paso de los Libres, frente a Corrientes, está muy complicado. Está muy complicado el estado de Río Grande do Sul. Por lo tanto, esta decisión administrativa hay que entenderla en este contexto. Ahora, sabemos que las fronteras son porosas, ¿no? Sí. Y más sobre todo en lugares tan cercanos, de vida tan cercana como lo son los que tenemos aquí en la provincia de Corrientes. ¿Qué pasa más allá de estas prohibiciones que son normativas con la vida en las fronteras? Están cerradas y el vínculo... Digo con esto de las paseras, los que venden a un lado y al otro. El vínculo está cerrado, por lo tanto, todos aquellos ingresos que no se hacen por ingresos legales, se hacen por ingresos irregulares, son ingresos ilegales. Por lo tanto, aquí también juega fuerte la presencia de la seguridad, del servicio de seguridad en la República Argentina, sobre todo Gendarmería y Prefectura, que son nuestras líneas de seguridad en la frontera. Obviamente que nosotros tenemos una gran cantidad de kilómetros de frontera, tanto en la costa del Uruguay con Brasil, Paraná con Paraguay, obviamente el Chaco también a través del río del río Paraguay, perdón. ¿Y hay reporte de casos, Andalívar? ¿De casos que pasan ilegalmente? Sí, tenemos reportes, tenemos denuncias, permanentemente estamos trabajando fundamentalmente con Prefectura, trabajando en lo que se denomina fragrancia, es decir, inmediatamente a la incautación de esta gente se los vuelve al país de donde salieron, y también tenemos casos, Pepe, de situaciones de ciudadanos de otros países que cruzan ilegalmente a Brasil, a Paraguay y que intentan llegar hasta la Argentina. Y en ese reporte desagregado que hay, además de esta gente que quiere ingresar ilegalmente al país, también tenemos el problema de narcotráfico o de tráfico de mercadería seguramente, de distinto tipo. Sí, seguramente. Para eso, obviamente, la Dirección Nacional de Migraciones, que es la que yo represento, no se ocupa específicamente de esa acción delictiva, pero sin duda que puede haberlo, porque el tráfico sigue existiendo y tenemos reportes de que esto sigue existiendo. Pero sí está claro de que actuamos de manera coordinada con Prefectura y con Gendarmería para ir detectando estas situaciones que se siguen generando por pasos ilegales en la República Argentina. En nuestras regiones esto es una cuestión que no hay que negarla. Por eso es importante la coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales en este sentido, con la cual venimos trabajando también activamente. ¿Cuáles son los problemas que tienen hoy en términos de gestión de las migraciones y de las fronteras, teniendo en cuenta que están cerradas? ¿Qué problemas se le presentan a partir de esta situación? Pienso, por ejemplo, en la gente que habitualmente ya trabajaba en Santo Tomé o en Paso de los Libres, trabajaba del otro lado o tenía propiedades del otro lado, similar a lo que nos ha pasado con las fronteras internas, ¿no? Eso es situaciones cotidianas que se nos presentan de argentinos que plantean la necesidad de seguir vinculándose, pero estamos priorizando la cuestión sanitaria. Por otro lado, se presentan otros problemas, como el que tenemos en Paso de los Libres en este momento. Claro. Sin duda, de argentinos que se largan a venir. ¿Por qué? Porque la situación en Brasil, en Paraguay, está muy compleja. Por lo tanto, argentinos que están volviendo, escapando de esa situación tan compleja, o porque han perdido sus puestos de trabajo, y están regresando. En esos casos no todos son veraneantes, digamos. No. Hay gente que perdió su trabajo y que están regresando a la República Argentina. ¿Qué le decimos a estos argentinos, a estos ciudadanos argentinos que están volviendo? Que se pongan en contacto con el consulado y que no se muevan de la ciudad donde están. Este caso de Paso de los Libres es lo que no hay que hacer. Claro. Vinieron hasta al paso fronterizo y tenemos una decisión muy firme entre varios ministerios y obviamente el presidente de la Nación de cerrar este paso fronterizo, porque hoy la prioridad es que no aumenten los casos de nueva cepa en la República Argentina. Ataliva, estamos hablando obviamente del cierre absoluto de fronteras para obviamente el cruce con lo que tiene que ver con Brasil, con Chile, con México. La pregunta apunta a aquellas personas que por ahí tienen ya planeado, tienen adquirido un paquete turístico a otros lugares del mundo, que no existe esa prohibición, ¿no? ¿Qué sugerencia le das teniendo en cuenta la situación epidemiológica y que el cierre puede expandirse también a otros países? Que reprogramen, Carlos, que reprogramen todos sus viajes al exterior, que no salgan del país. Esto lo venimos diciendo en varias entrevistas que hemos tenido contigo, lo venimos hablando desde el mes de diciembre, que no salgan del país. Tenemos un reporte de prácticamente 27.000 argentinos que se han ido en este tiempo, que están afuera por distintas razones. Estos argentinos nosotros no lo vamos a dejar. Hay un mensaje muy claro hoy que dio la Directora Nacional de Migraciones.
nos lo vamos a dejar. El año pasado se reportaron más de 300.000 argentinos repatriados. Esto significa que el Estado hizo el esfuerzo económico y físico para traerlos de vuelta a la República Argentina. ¿Sabes por qué la pregunta, Ataliva, digo, ¿no? Sí. Porque la sugerencia es que reprogramen, pero lo mismo la gente se va, ¿no? Pero la situación, el contexto, puede generar inconvenientes después cuando regresen. Digo, si te vas, si tomaste la decisión de irte, tenés que tener el conocimiento de que en cualquier momento... Cuando salís del país, Carlos, firmás una declaración jurada en la cual manifestás que estás en conocimiento de que salís en una situación de pandemia y que probablemente no puedas volver. Es decir, hoy el argentino que sale con conocimiento de que estamos en una situación internacionalmente riesgosa, sanitaria, desde el punto de vista sanitario, con un aumento de picos en países de Europa. Tenemos el caso de que Francia, Alemania, Italia están cerrando sus fronteras. Tenemos la tercera ola en estos países. Argentina está entrando en la segunda ola y el agravante es las nuevas cepas. Por lo tanto, la recomendación es que no se vayan. Le decíamos a los argentinos, no se vayan a México, no se vayan a Brasil, no se vayan a Chile, no se vayan a Paraguay. Pues bien, las consecuencias están en que hoy quieren volver y tenemos vuelos restringidos. El año pasado, como usted lo dijo recién, el Estado Nacional hizo un esfuerzo para repatriar a muchísimos argentinos y argentinas que quedaron varados afuera. Sí. ¿Esta vez van a hacer lo mismo? No, porque firman una declaración jurada cuando salen de que los argentinos no van a ser repatriados. Ahora, es decir, el Estado argentino lo que les dice es, señores, ustedes se van por voluntad propia. Sabiendo el contexto internacional en el que están, el Estado ya no se puede hacer cargo de esto. y en el caso de que vuelvan, tienen que cumplir las normativas que están vigentes ahora, ¿no? En este caso tienen que cumplir, tienen que venir con un PCR negativo, en Ezeiza. Cuando bajan del avión, se hacen un test antígeno, el test rápido. Si les dan negativo, tienen que hacer una cuarentena de 7 días. Al 7º día se tienen que volver a hacer un test antígeno. Y si le dan negativo, tienen el alta de su cuarentena. Y si no, la cuarentena paga a cargo del propio... Los 3 hisopados que se tienen que hacer en la República Argentina son a cuenta del viajero. Ataliva, ¿tenemos números nosotros en general de cómo se mueve el correntino en épocas de vacaciones pre-pandemia? No, tenemos poco movimiento. En verdad tenemos poco movimiento, no tenemos un número exacto como para poder comparar, porque los movimientos son muy dinámicos. Tenemos argentinos que por razones laborales te han tenido que viajar, sobre todo a Paraguay. Tenemos mucho vínculo con Paraguay. Claro. Entonces, muchas excepcionalidades que se han cortado en esta decisión, con esta decisión del sábado, se han cortado las excepcionalidades. Pero hasta la semana pasada, hasta el sábado, teníamos la posibilidad de generar esas excepciones por razones laborales, por razones de reunificación familiar, y hoy por hoy vamos a valorar desde el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con los Ministerios de Salud en las provincias y obviamente la Dirección Nacional de Migraciones, aquellos argentinos que tienen que volver por razones humanitarias. Entonces, son estas las únicas que van a estar contempladas. Esto lo establece claramente la normativa hoy vigente. Por lo tanto, todas estas excepciones que teníamos hasta aquí generando por este flujo de familiaridad y de trabajo, sobre todo con el Paraguay, a partir de ya este ni siquiera aéreo, digamos. La única posibilidad es a través de Ezeiza. Estamos hablando de pasos terrestres que hasta este momento se podían generar. Porque yo le quería preguntar en este sentido, cuando, digamos, si uno a través de Ezeiza puede venir, sí, pero cruzando los puentes no puede llegar, ¿no genera esto una diferencia de acuerdo a las posibilidades económicas fundamentalmente que tiene cada uno? Lo que sucede es que el Estado argentino ha hecho un gran esfuerzo de montar un corredor seguro sanitario en el aeropuerto de Ezeiza y en el aeroparque Jorge Newbery. Es decir, no tenemos capacidad como para montar lo que se montó en Ezeiza como corredor seguro en cada uno de los pasos fronterizos que hasta hoy estaban habilitados. Entonces, vamos a esperar sin duda todas las decisiones administrativas que vaya generando el Ministerio de Salud como autoridad competente en este sentido y que coordina con todos los ministerios de salud en las provincias, en el Consejo Federal de Salud, las decisiones que se van a ir tomando en este sentido. Tenemos que ser muy cautos porque justamente el riesgo está en la Argentina por nueva cepa, pero también está en la puerta de la República Argentina. Y lo que nosotros tenemos es
que seguir transitando este equilibrio del respeto por los derechos de las personas, pero fundamentalmente cuidando la salud propia de los argentinos que estamos aquí, para que las actividades económicas del cuentapropista, de los chicos que empezaron a ir a la escuela, no se corte. No se corte porque es actividad esencial y necesaria para todos los argentinos. Por último, nos había dicho recién la situación como en Paso de los Libres. Los que quieren volver tienen que quedarse en la ciudad donde están y concurrir al consulado. ¿Para qué? ¿Con qué criterios se van a...? Porque los consulados lo que vienen haciendo es registrando todos los argentinos que manifiestan intenciones de regresar a la Argentina, y desde los consulados y Cancillería se organizan las logísticas de tal modo de que se pueda previsionar todo el protocolo sanitario para que estos argentinos puedan volver al país. Ataliba Laprovita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando acerca de los argentinos y argentinas que están afuera y aquellos que quieren salir del país. ¿Cuáles son las restricciones hoy frente a la segunda ola de COVID-19? Una consultoría nacional mide mes por mes la imagen de todos los gobernadores y del presidente de la República, distrito por distrito, Pepe, y otra vez la imagen del gobernador Gustavo Valdés en el podio de los gobernadores con mejor imagen. Sí, esta vez bajó al segundo lugar. Vamos a ver una placa con los números específicamente. Bajó al segundo lugar, 68.1. Una variación mínima porque el gobernador en el mes pasado estaba en el primer lugar. De todas maneras los ponen en el lote de los sobresalientes, ¿no? Claro. Lo cual es un dato interesante. Bueno, y después al final los gobernadores, sobre todo el del sur y del kirchnerismo más arraigado, o más o menos, porque hay que ver dónde lo ponemos a Mansur, con Alicia Kirchner están en el lote final de imagen positiva, pero básicamente, y que invierte esta tendencia, ¿no? Estamos hablando de 70% de imagen positiva los gobernadores que más tienen. Uñac es el que lidera este mes la tabla, y estamos hablando de 70% más o menos de imagen negativa los que están al fin del lote, ¿no? Claro, es una encuesta que se va haciendo ya desde un tiempo a esta parte, donde va mostrando la imagen de cada uno de los gobernadores. Uno de los datos, Pepe, que merece un pequeño análisis tiene que ver un poco con esta caída de menos de un punto en realidad, en la imagen de Gustavo Valdés, del 68,1 al 67,4. La pregunta que uno se hace es si eso tiene que ver un poco con la incidencia del escándalo del ministro Cardoso con la cuestión de las vacunas, o si es una cuestión que tiene que ver un poco con el momento en el cual se hace la medición, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá alguna repercusión? Y de todas maneras digo, ¿no? Si esa es nada más la caída, la verdad que el costo que se ha pagado, el costo político en cuanto a imagen, es bastante ínfimo. Bueno, tiene que ver también con el tipo de trabajo que se está haciendo aquí, ¿no? Es una imagen a nivel nacional donde influyen también factores que no están solamente adentro de la provincia. Por lo tanto, hay factores que seguramente, cuestiones como la del ministro Cardoso, están atenuadas porque la visión de la gente es un tanto más general. De todas maneras, sí es cierto que si es sola esa la variación, es como que está avalando de algún modo cierta posición que hay dentro del gobierno de Corrientes, que tiene que ver con que, bueno, ya en todo caso Cardoso ha sufrido el castigo, digamos, público, y a partir de ahí, bueno, la decisión del gobierno de sostenerlo en función de sus cuestiones de entrega anterior y también por la cuestión de salud, de sostenerlo, es la misma lógica de funcionamiento que ocurrió en algún momento con Terriles, ¿no? Es decir, ya tiene la condena social, pero bueno, es una pieza importante dentro del gobierno, entonces lo sostienen, ¿no? Para reafirmar lo que estás diciendo, Pepe, he visto también encuestas de otras consultoras, como el caso de la consultora de Gustavo Córdoba, donde justamente habla y pregunta sobre el impacto de Cardoso en la gestión de Gustavo Valdés, ¿no? También el impacto es nulo. Sí, en cuanto a la sensación de escándalo y de la imagen de Cardoso, en el cual hay una imagen negativa que llegó en ese caso casi al 58%. Claro, pero es como que está, queda la imagen de Valdés. Exactamente, ¿no? Queda la imagen ahí en el ministro, no daña al gobernador. Ahora hay que hacer una pregunta, y es una pregunta que genuinamente uno puede hacer. Si esto, cuando entre de lleno a la campaña electoral, suponiendo que Valdés no va a tener ningún escollo en ser el candidato del oficialismo, si la oposición, trayendo estos temas a la escena y machacando sobre esto, si a partir de ahí tiene un efecto tardío, un efecto retardado, y que pueda mellar un poco la imagen, sobre todo que esto, como decía
Colombi hace una semana en este programa, no tiene necesariamente que ver o no tiene relación directa con la intención de voto. Correlato de imagen no es voto, como decía Ricardo Colombi aquí la semana pasada. Pero de todas maneras estos números, no solamente en Corrientes, que se manifiestan en Corrientes, sino también en la escena pública, hablan de que Valdés me parece que corre solo esta carrera de. O sea, sepulta la posibilidad de discusión de quién va a ser el candidato a gobernador, en definitiva, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero también se acalló bastante el resto de los escarceos que había dentro de Encuentro por Corrientes. Sí, uno de los datos es que, por ejemplo, ya Pedro Casani es como que ha bajado absolutamente el perfil que ha tenido en los días anteriores, también obviamente aquí en final abierto, y habrá que ver finalmente esta actitud de Gustavo Cantero, ¿no? Si va a insistir con esa posibilidad de ser este candidato a intendente, o también baja los decibeles y todo Neco vuelve a la normalidad y a la tranquilidad. Por el momento sigue Cantero, ¿no? Sigue haciendo cosas, sigue transitando un camino más de proselitismo ya acelerado. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días. En esta semana al menos las aguas bajaron bastante calmas dentro de ECO. El ministro Juan José López de Simón es el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes en medio de la pandemia y de esta segunda ola. Y obviamente lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar de aquí en más en la provincia de Corrientes en materia sobre todo de seguridad y restricciones que de una u otra manera quizás haya que volver a implementarlas. Ministro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está hoy la policía de la provincia en virtud ya de esta segunda ola que algunos consideran que ya está en Corrientes, otro que es cuestión de días nada más? Bueno, nosotros seguimos trabajando intensamente en un esquema en el que a esta altura ya nos encuentra como a muchos con una experiencia, con una cierta experiencia que la hemos tenido que adquirir, por supuesto, como todos, frente a los hechos. Y en ese sentido trabajamos coordinadamente con el comité de crisis y por supuesto también con cada uno de los municipios, donde se va complicando la cosa. Por ejemplo, ahora estamos complicados en Virasoro, y allí mismo hemos enviado al PAR, a uno de los grupos especiales nuestros, el más... ¿Es un pedido del intendente en particular? Sí. Nosotros, es un ofrecimiento. Nosotros cuando hay un problema, yo mismo me comunico con el intendente, veo cuáles son las necesidades, luego que el comité de crisis dispone, por ejemplo, el retroceso de una fase, como pasó en Virasoro, que retrocedió a fase 3, y entonces ahí viene una parte muy importante que es el control del cumplimiento de la fase 3, que significa restricciones en horario, en comercio, en la movilidad de las personas, y entonces hace falta una fuerte presencia policial para cumplir ministro, con eso. ¿están listos para nuevas restricciones? Nosotros estamos listos para lo que haga falta, es decir, vamos a acompañar las decisiones que tome el comité de crisis, que resuelva el gobernador en función de las recomendaciones de los especialistas. ¿Y están hablando ya de esas cuestiones? Nosotros siempre vamos acompañando esas decisiones. Yo no puedo decir que el comité de crisis, porque esos son indicadores que ellos van manejando. Sí, pero digo si ya lo han convocado, ¿no? No. Por ahora estamos expectantes acerca de cómo va evolucionando esto, que por ahora Corrientes, más allá de estos inconvenientes en el interior, donde de golpe empezó a tener problemas, por ejemplo Virasoro, que es una ciudad que empezó a tener problemas, como en su momento lo tuvo Paso de los Libres, o Esquina, o Bellavista mismo. En cada uno de esos lugares nosotros hemos enviado refuerzos de la policía para poder hacer cumplir. Porque hay algo que en esto es muy importante decir. El acompañamiento de la ciudadanía es clave en toda esta cuestión, más que la policía. La policía es una organización que lo que hace es primero brindar y mantener la tranquilidad pública y después que toda la ciudadanía acompañe las decisiones que se van tomando. En general yo creo que se aprendió eso, hemos aprendido en pandemia también que cuando se toman decisiones desde el comité de crisis, el gobernador cuando habla, yo creo que se ha logrado la confianza de la ciudadanía para saber que cuando se dispone algo es porque se cree que realmente es lo que corresponde. ¿Tienen medido, ministro, si hubo o no en todo este tiempo? Porque es un tiempo de aprendizaje también, el desfasaje que hay entre la medida que se dispone y la posibilidad que tiene la fuerza, en este caso la policía, para poder hacer efectiva el cumplimiento y el control. Nosotros hemos actuado siempre con todas las herramientas de que disponemos y la policía ha dado muestras que puede hacerlo más allá de situaciones en las que, bueno, hay veces que no podemos estar en lugares donde, supongamos esas fiestas clandestinas que aparecen cada tanto y que, bueno, si nosotros identificamos, por supuesto que la policía va y
y interviene, pero lo que quiero decir es que no se puede estar en cada uno de los lugares, pero en general se controla la circulación, se controla que se cumplan las disposiciones que toma el comité de crisis, las restricciones en los horarios. La verdad es que en eso estamos bien. Ahora, hay cuestiones, como digo, insisto, con lo de las fiestas clandestinas y la irresponsabilidad a veces de determinado grupo de personas que no entienden la situación en la que estamos, y ahí hay que actuar ya con otro criterio, ¿no? Con un criterio mucho más restrictivo y haciendo actuar a la justicia. La ley, yo siempre digo, la ley es una norma de cumplimiento obligatorio, por lo tanto no es un consejo y por lo tanto no es que lo tomo si tengo ganas y me gusta, sino lo tengo que hacer obligatoriamente porque si no hay sanciones. Preguntarle, ministro, por esta cuestión de las imágenes que se ven, por ejemplo, el fin de semana, esta carrera de caballo, esta cuadrera ahí en Bellavista, ¿no? ¿Qué le genera este tipo de situaciones cuando ve una multitud en un evento que está autorizado pero que de pronto se desborda? Bueno, eso a veces, esto es lo que decía hace un momento, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, se autoriza una actividad como esa, una actividad. Esa actividad tiene determinadas reglas. ¿Quién autoriza, el municipio o la policía? Autoriza, en el caso autoriza distintos organismos. La Lotería Correntina, porque es una actividad lúdica, autoriza al municipio, que es el que otorga el permiso municipal, y la policía tiene que realizar el control relacionado con bromatología y otras cuestiones. Bromatología también la municipalidad y la policía respecto de los animales, ¿no? Por eso interviene el PRIAR, la policía rural. Pero digo, en cuanto a la cantidad de gente... Y hay que, la policía tiene que controlar cantidad de gente, y así como el municipio. Ahora hay un protocolo, es decir, existe un protocolo donde hay una autorización para que existan 10 personas por cada animal que corre en esa actividad. Y tenemos que hacer cumplir esas decisiones. Yo no sé si en Bellavista había más, menos, la verdad es que no lo puedo decir. Pero sí puedo decir que la policía esta semana va a tener un protocolo de actuación ya más específico, relacionado solo con la competencia de la policía, independientemente de la lotería y del municipio, donde se va a hacer saber cómo va a actuar la policía ya a partir de este fin de semana, atento a estos temas que surgieron en este anterior fin de semana. Quiero decir, el control exacto de lo que le corresponde a la policía. Y después los otros organismos deberán hacer lo que le corresponde a ellos. Ministro, recién hablaba del PRIAR y justamente le quería preguntar porque más allá de las cuestiones que llevaron a las fuerzas durante la pandemia a poner mucha energía allí, los temas de seguridad siguen y de inseguridad siguen estando como antes de la pandemia, y uno de esos tiene que ver con el abigeato en toda la provincia desde hace mucho tiempo. Hubo un reclamo de las sociedades rurales en el último tiempo. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Bueno, estamos trabajando articuladamente con ellos. A mí me gusta trabajar en conjunto cuando se presenta un problema, trabajar en conjunto, sea con la ciudadanía, sea con las organizaciones que representan a distintos sectores de la sociedad, es lo que mejor resultado nos da. En este orden, nosotros estamos trabajando con distintas herramientas. En el caso de los delitos rurales y puntualmente el abigeato, hemos tenido problemas en zonas como Alvear, La Cruz, Costa del Uruguay, y ahí hemos dispuesto, entre otras medidas, más allá de que se está construyendo la sede del PRIAR en Alvear, de la Policía Rural, es el PRIAR, y estamos trabajando ahí, creamos la Inspectoría Rural, que es una especie de unidad regional, es decir, hay un comisario mayor que fue puesto a cargo de esa Inspectoría Rural que abarca toda la costa del Uruguay y las unidades regionales de Paso de los Libres y Santo Tomé. Es quien debe coordinar todos los operativos en esa zona, y ya ponemos una fuerte presencia porque hay un comisario mayor con cada uno de los jefes de los PRIARes. Y por otro lado, estamos trabajando también con la tecnología, tratando de incorporar tecnología, que es algo muy importante. Ahora, en los próximos días estaremos presentando una herramienta que es una aplicación que la trabajamos con las asociaciones de sociedades rurales y que va a brindar al productor la posibilidad de hacer la denuncia vía web. Esto es, vamos a terminar con un problema que era tener que trasladarse a la comisaría, hacer la denuncia, muchas veces el descrédito, muchas veces la falta de credibilidad y la falta de posibilidad de acercarse a una comisaría. Bueno, ahora lo van a poder hacer vía web, con un teléfono, con una computadora, y por supuesto que después va a haber que ir a firmar a las 48 horas, pero la policía va a tener noticias inmediatamente y vamos a poder actuar ya en el momento. Es decir,
esta va a ser una herramienta más. Nosotros tenemos la convicción de que cada vez que hacemos algo es como tomar de una caja de herramientas determinadas cuestiones para que se puedan acotar al máximo el accionar de los delincuentes, que es lo que queremos, ¿no? Ahora, usted me dice, van a hacer a través de una aplicación o de una web la denuncia, y yo pienso inmediatamente que en la zona rural la conexión a internet es un tanto deficiente. Es cierto, pero ahora tenemos ese tema bastante resuelto, porque todas las escuelas rurales, casi hay más del 80%, no sé, ya estaremos cerca del 100%, donde las escuelas rurales tienen acceso a internet, de modo que cualquier productor, al menos acercándose hasta ese lugar donde ya existe internet, va a poder realizar esa denuncia en el caso de que no lo tenga en la zona rural. Pero como digo, es una herramienta, no quiere decir que sea la solución, ni mucho menos, porque habrá lugares quizás que no puedan acceder, pero al menos es una herramienta que nos va a ayudar a combatir también este flagelo. Otra cuestión ahí que usted menciona que es fundamental, que tiene que ver con la confianza, porque este tema no es nuevo, primero. Absolutamente. La Vigiato viene siendo tema de conversación hace mucho tiempo, la desconfianza de la policía también viene hace mucho tiempo, y hay como cierto temor y hay también como cierta desconfianza en función de que hay denuncias que involucran a ciertos efectivos también de la policía en esos delitos. Entonces ahí hay otro esquema de trabajo interno de la policía. Sí, claro. ¿Qué están haciendo ahí? Nosotros tenemos, cuando hemos tenido, por ejemplo, un caso que hemos detectado en Bonpland, donde un funcionario de la policía estaba involucrado y la propia policía lo detuvo, lo puso a disposición de la justicia, y en eso tenemos que seguir siendo inflexibles como siempre. El productor tiene que confiar, porque tenemos que confiar en las instituciones. Yo digo, si hay uno que ese ya no es policía, ese es un delincuente, digamos, que no forma parte de la fuerza. Pero lamentablemente tenemos que seguir confiando. Por supuesto que esa confianza se logra trabajando, poniendo a disposición. Digamos. No, claro. Pero tenemos que confiar, porque de otra manera, estaríamos en la ley de la selva, y eso tampoco es posible. Y la verdad es que hemos avanzado bastante en el sentido de confiarnos mutuamente, y hay una pata que también debe actuar con todo el rigor que corresponde, que es la justicia. Entonces, y también allí hay que articular acciones para que la justicia cumpla con lo que le corresponde. ¿No lo está haciendo? Yo digo que lo hace, pero tiene que, así como nosotros tenemos que ahondar en nuestro trabajo de prevención, haciendo todas estas cosas que estoy diciendo, entre otras, también la justicia debe revisar su actuación, porque los fiscales, muchas veces el delito rural, en una lista de delitos, el fiscal que tiene tantas cosas... ¿Se le van a enojar del Poder Judicial? No se van a enojar. Yo creo que no se van a enojar, porque nadie tiene que enojarse. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, porque nadie puede resolver esta problemática solo. Lo tienen que hacer los productores, que tienen que poner alambrados en condiciones, que tienen que tener la cantidad... Esta problemática que está hablando un poco de la Vigiato se traslada al resto de los delitos también. Claro. Sí. Porque uno ve por ahí el proceder policial, los delincuentes por ahí son los mismos, y ingresan y salen casi a las 2 o 3 horas. Bueno, por eso todos tenemos que cumplir con nuestro rol. Por eso yo tengo la convicción... desazón en las fuerzas policiales. Seguro que sí. Por eso yo digo que es importante que afiancemos las instituciones. No hay manera de superar los problemas si no tenemos instituciones fuertes. Ministro, este es un año electoral. Sí. ¿Y cómo están preparando? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo están dentro de Encuentro por Corrientes? ¿Qué es lo que cree que va a pasar? ¿Está garantizado, según usted, la candidatura de Valdés? A ver, el Partido Popular está trabajando con su estructura y con sus dirigentes dentro de la alianza gobernante. De hecho, nosotros somos parte del gobierno, yo represento al Partido Popular. Y estamos trabajando en el armado político de lo que es nuestro partido y nuestro esquema, dentro de la alianza política. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar este año? Bueno, yo creo que estamos en plena etapa en la que empiezan a avanzarse las decisiones. Por supuesto que todo el esquema de la pandemia ha complicado todo, y nadie se anima tampoco a salir a hablar abiertamente de empezar a discutir candidaturas y determinadas cosas. Digamos. Pero se discute, porque la política nunca se abandona, y eso es una realidad. Yo siempre digo, cuando vamos al interior, conversamos con la gente, hablamos con los productores, es una manera de hacer política. ¿Qué discute el Partido Popular? Nosotros discutimos... Hay chismes, ¿no? Sí, claro, hay, por supuesto. El Partido Popular, tiene como una representación ahí en función de sus votos, y que, por el momento no está siendo del todo correspondida. Entonces, eso es lo que se dice. Lo que nosotros decimos es, más o menos tenemos un consenso dentro del partido, es que queremos seguir en la alianza, consolidándonos, manteniendo los lugares que hoy tenemos como mínimo,
y a partir de ahí seguir aportando, seguir creciendo como partido, aportando a la alianza. Y por supuesto, nosotros apostamos al proyecto del gobernador Valdés. Es un gobernador que ha tenido, entiendo yo, una gran impronta, le ha dado una gran impronta a su gestión, está liderando un gobierno con un éxito que es palpable. Yo digo esto porque... para usted no se discute la candidatura a reelección. No, yo no digo que no discuta, porque además no me toca a mí decidir. En lo personal, ¿qué piensa? No, yo pienso que, que el gobernador Valdés tiene, primero, la posibilidad legal de ser reelecto, porque la Constitución se lo permite. Sí. En segundo lugar, creo que tiene un proyecto que lo está desarrollando, que lo está llevando adelante con cambios profundos en la provincia. Y me refiero a todo lo que se tiene que ver con las industrias, con la energía, está bien, con los pero caminos. ¿Una persona la apoyaría la posibilidad de reelección? Por supuesto que apoyaría. ¿Cómo que no? Pero esto no quiere decir que yo lo resuelva, ni que él sea un candidato, porque además el propio gobernador no ha dicho nada. Entonces en ese esquema, ¿no? Con una candidatura de Gustavo Valdés, que todos podemos coincidir en que prácticamente es un camino que se va a seguir. La vice, ¿el Partido Popular pelea por la vice o no? No, nosotros no estamos discutiendo eso en este momento. No estamos discutiendo. Y yo coincido con lo que ha dicho el presidente del Partido Popular, el doctor Bryar, que eso le corresponde al candidato a gobernador. Pareciera ser que el candidato a gobernador es razonable que pueda elegir su vice. ¿El vice no está en discusión? Digo, ¿quién decide el vice no está en discusión? Bueno, todavía no se habló del vice a nivel alianza, todo lo que se habla, lo que se escucha, pero no hay una conversación. ¿Qué pasa con el presidente del Partido Popular? Porque Pedro Bryar es tenido desde el PRO como propio, pero es Partido Popular. Digamos ahora, que es Juntos por el Cambio en está perfecto, pero ahí hay un problema, porque el PRO, digamos que en función de un indicador objetivo que vendrían a ser la cantidad de votos, está como sobre-representado. Entonces, y ahí... Pero nosotros no somos el PRO, bueno, no somos el PRO, no. Tenemos el mismo color, pero nosotros fuimos antes. Ahí van a hacer valer el sello del Partido Popular, digamos. Pero claro, por supuesto, nosotros somos Partido Popular. No somos ni el PRO ni somos otra cosa, ahora, somos Partido Popular. Para que la gente entienda, cuando usted dice... Queremos lo mismo que tenemos. Sí, esa es nuestra aspiración. Bueno, los espacios que hoy tiene el Partido Popular, tanto en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, en el Senado, que ocupa el doctor Bryar, que vence su mandato, el concejal que tenemos en la capital, bueno, el diputado que también se nos vence. Pero esto es una aspiración que partidariamente nosotros la tenemos y que después hay que discutirla en la alianza, porque también hay que ser muy realista y decir esto. Nosotros no podemos, a esta altura del campeonato, porque tenemos ya mucho tiempo en política, salir a decir yo quiero ser tal o cual cosa, porque ahí se arruina todo. Nosotros sabemos que los armados políticos se construyen de abajo hacia arriba y siendo razonables. Bueno, hay un mensaje para los socios. Hay algunos socios que están reclamando esos espacios. Yo digo lo que nosotros pensamos, Carlos. Digo por Cantero, por Casani. Bueno, marcan diferencia con los socios. Bueno, cada uno tiene su forma de actuar, su forma de pensar, de ver, de entender la política. Nosotros creemos, porque nos ha costado mucho como Partido Popular. Hemos construido un partido de cero, absolutamente en el llano, en el peor momento de la política argentina, en el año 2002, cuando en épocas del que se vayan todos. Así que nosotros tenemos, digamos, nacimos bien de abajo, de la gente, y tratamos de mantener ese espíritu. No dar pasos en falso, pretendiendo candidaturas por adelantado, ni hablar de candidaturas cuando no es el momento. Doctor López de Simoni, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. El ministro de Seguridad de la provincia. Gracias, Gabriela. Juan José López de Simoni, aquí en Final Abierto, hablando de todas las cuestiones, de las que atañen a su cartera y también, obviamente, de la cuestión política.